El mar rara vez revela sus secretos. Los guarda en lo profundo de su frío y oscuro abrazo, protegiendo historias de tragedia, misterio, con un silencio eterno. Pero a veces, solo a veces, el océano nos permite vislumbrar el abismo. Es el cuento de un barco encontrado a la deriva, una embarcación navegando silenciosamente bajo un cielo vacío. Un barco que estaba en perfectas condiciones, pero completamente desprovisto de vida, como si su tripulación hubiera desaparecido en el aire, dejando atrás una pregunta escalofriante y sin respuesta que ha perseguido a marineros e historiadores durante más de un siglo. Este es el enigma perdurable del Mary Celeste. El 4 de diciembre de 1872, en las vastas y solitarias aguas del Atlántico, a medio camino entre las Azores y la costa de Portugal, el océano yacía en una calma engañosa. El sol de la tarde comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, sobre un mar de un azul profundo y casi inmóvil. Para la mayoría de los marineros, una tarde así era un respiro bienvenido, un momento de paz en la monotonía de una larga travesía. Sin embargo, esta tranquilidad estaba a punto de ser rota por un misterio que perduraría por más de un siglo. A bordo del bergantín mercante canadiense Dei Gratia, la rutina del día seguía su curso. La tripulación, curtida por semanas en el mar, cumplía sus tareas con la eficiencia silenciosa de los hombres que conocen bien su oficio. Navegaban en la misma ruta comercial que muchos otros, un corredor marítimo que conectaba el Nuevo Mundo con los bulliciosos puertos de Europa, en su caso, de Nueva York a Génova, Italia. De repente, la voz del vigía rompió el silencio. Desde su puesto elevado, había divisado algo inusual en el horizonte. No era el rastro de humo de un vapor, ni la silueta familiar de un ballenero. Era una vela, pero se comportaba de una manera extraña, desconcertante. Era otro barco, un bergantín de 2 mástiles como el suyo, aproximadamente a 6 millas de distancia. Pero algo no encajaba. Sus velas estaban desplegadas de forma extraña, algunas rasgadas y ondeando sin control, y su rumbo era errático, virando sin propósito aparente. La embarcación viraba a la deriva de forma errática como si nadie estuviera al timón. Se movía como un animal herido, a merced de las corrientes y el viento, una visión profundamente inquietante en la inmensidad del océano, donde cada barco es un universo ordenado y gobernado por su tripulación. El capitán del Dei Gratia, David Morehouse, un hombre experimentado y respetado, subió a cubierta y levantó su catalejo. Mientras enfocaba la lente, un escalofrío de reconocimiento lo recorrió. A pesar de la distancia y el estado del barco, reconoció las líneas de la embarcación. Era el Mary Celeste. Morehouse lo sabía bien. Había cenado con su capitán, Benjamin Briggs, en Nueva York, justo antes de que ambos zarparan. El Mary Celeste había partido del mismo puerto solo una semana antes que el suyo, con un valioso cargamento de alcohol industrial con destino a Génova. Preocupado, Morehouse ordenó a su tripulación que intentara hacer señales al barco. Usaron banderas y lámparas, gritando a través de la distancia que se acortaba lentamente. Pero sus llamadas solo fueron recibidas por el sonido del viento y las olas. El silencio del otro barco era absoluto, una ausencia de vida que se sentía antinatural y alarmante. No había ni una sola alma visible en cubierta. Tras 2 horas de intentos fallidos y con una creciente sensación de pavor, Morehouse tomó una decisión. Ordenó a su primer oficial, Oliver Deveau, que tomara a otros 2 marineros y botara un pequeño bote para abordar la misteriosa embarcación y descubrir qué había sucedido. Mientras el pequeño grupo remaba a través del agua tranquila, la inmensa escala del océano pareció oprimirlos. El Mary Celeste se hacía más grande con cada palada. Su silencio se volvía más ominoso y pesado. La ansiedad era palpable en los rostros de los hombres. La visión de un barco completamente abandonado en alta mar era la materialización de las peores pesadillas de un marinero. Con el corazón en un puño, Deveau fue el primero en subir a bordo. El silencio lo impactó de inmediato, una quietud pesada y antinatural.
rota solo por el crujido de las maderas y el gemido del viento a través del aparejo dañado. La cubierta estaba mojada, pero no había señales de lucha ni de caos. Todo estaba extrañamente en su lugar, excepto por la ausencia total de personas. Pronto, encontraron la primera pista concreta. El único bote salvavidas del barco había desaparecido. Los pescantes de los que debería colgar estaban vacíos. Esto sugería una evacuación ordenada. ¿Pero por qué? El barco estaba en perfecto estado para navegar, sin daños estructurales graves y con las bombas de achique funcionando correctamente. Bajo cubierta, el misterio se hizo aún más profundo. En la cabina del capitán Briggs encontraron una escena doméstica congelada en el tiempo. Una máquina de coser con un frasco de aceite listo para usar, y sobre ella, un vestido de niña a medio reparar. Juguetes esparcidos por el suelo. Parecía que la esposa y la hija del capitán habían abandonado sus quehaceres apenas unos momentos antes. El diario de a bordo fue hallado en la cabina del primer oficial. La última entrada, fechada 10 días antes, en la mañana del 25 de noviembre, marcaba la posición del barco a las 8 a.m. cerca de la isla de Santa María, en las Azores, a más de 400 millas náuticas de donde fue encontrado. Después de esa anotación rutinaria, las páginas quedaban completamente en blanco. 10 días de silencio. 10 días, durante los cuales el Mary Celeste había navegado solo, un barco fantasma, navegando sin rumbo hacia lo desconocido, guardando para siempre el secreto de lo que les sucedió a las 10 almas que llevaba a bordo. Cuando Oliver Deveau y sus hombres descendieron a la bodega de carga, no se encontraron con el caos, sino con una inquietante sensación de orden. La carga principal consistía en 1.701 barriles de alcohol crudo y desnaturalizado, destinada a Génova, Italia. El gran valor de la carga hacía que su estado intacto fuera aún más desconcertante. Los piratas habrían saqueado la carga. Una inspección posterior sí reveló una pequeña anomalía. Se encontraron 9 de los barriles en la bodega vacíos. Estaban hechos de roble rojo, una madera más porosa. ¿Podría una pequeña fuga haber producido suficiente vapor alcohólico para crear la ilusión de una inminente explosión, haciendo que el capitán Briggs ordenara una evacuación apresurada? La carga intacta, lejos de proporcionar respuestas, solo profundizó el enigma. Se mantuvo como un testimonio silencioso de que lo que sea que haya sucedido no fue motivado por la codicia. Al bajar a los camarotes de la tripulación, los hombres del Dei Gratia se encontraron con una escena de normalidad congelada en el tiempo. Los baúles marinos de los marineros estaban cerrados, pero curiosamente, ninguno con llave. Dentro, todo estaba en un orden impecable. Ropa limpia y doblada, pipas de arcilla junto a sus bolsas de tabaco, e incluso cartas de sus seres queridos, esperando ser respondidas. Era como si la tripulación simplemente se hubiera levantado para su turno en cubierta, esperando regresar en cualquier momento. Entre sus pertenencias se encontraron pequeñas cantidades de dinero en efectivo y objetos de valor. La presencia intacta de estos artículos era una prueba poderosa contra la teoría de un motín o piratería. Ningún amotinado abandonaría su paga, y ningún pirata dejaría atrás un botín, por modesto que fuera. El barco no había sido saqueado, había sido abandonado. Pero fueron los objetos más personales los que contaron la historia más inquietante. En la cabina del capitán, la máquina de coser de su esposa, Sara, tenía un trozo de tela, quizás un vestido para su hija de 2 años, Sofía, todavía bajo la aguja. La labor estaba a medio terminar, la silla vacía, como si la hubieran llamado urgentemente, dejando su tarea para más tarde. Cerca de allí, se encontraron juguetes pertenecientes a la joven Sofía, esparcidos por el suelo de la cabina. Pequeños recordatorios de la risa y el juego de una niña que ahora resonaban en el silencio sepulcral del barco. La presencia de una familia a bordo hacía que la desaparición fuera aún más desgarradora. En el escritorio del capitán Briggs, los papeles de su barco estaban cuidadosamente apilados, un testimonio de su meticulosa naturaleza. Sin embargo, faltaba un elemento crucial, el registro del barco,
el diario que contenía la crónica del viaje. Su ausencia era un vacío en el corazón del misterio. La espada del capitán Briggs, un símbolo de su autoridad y su principal medio de defensa, se encontró en su cabina, colgada en su lugar y envainada. Fue dejada atrás, una señal inequívoca de que, sea lo que sea que lo impulsó a abandonar su barco, no esperaba enfrentar ninguna amenaza humana. El hecho de que todo fuera dejado atrás, desde el dinero hasta los recuerdos más íntimos, abandonado en un instante, crea un escalofriante retrato de una partida tan repentina y desesperada que ni siquiera las comodidades personales más preciadas pudieron llevarse. La tripulación y la familia Briggs se desvanecieron, dejando solo sus posesiones como testigos silenciosos de su inexplicable destino. La ausencia completa de las 10 personas a bordo es el hecho central e innegable del misterio. El capitán Benjamin Spooner Briggs era un hombre respetado, abstemio y un marino consumado con una reputación intachable. No era propenso a tomar decisiones precipitadas. Su vida entera estaba dedicada al mar y a su familia. Navegaba con su esposa, Sarah Elizabeth, y su hija de 2 años, Sofía Matilda. La presencia de su familia a bordo, aunque no era común, convertía el viaje en algo más que un simple contrato de carga. Era su hogar temporal. Briggs era un hombre de familia con todo que perder, lo que hace aún más inconcebible la idea de que abandonara su barco sin una razón de vida o muerte. El resto de la tripulación, incluyendo al primer oficial Albert Richardson, eran marineros experimentados y competentes, seleccionados personalmente por Briggs. No hay absolutamente nada en sus registros que sugiera predisposición a motines, insubordinación o pánico irracional. Eran profesionales en la cima de su oficio. Entonces, ¿qué amenaza podría ser tan grave, tan repentina y tan aterradora como para obligar a un padre y una madre a sacar a su hija de la relativa seguridad del barco y exponerla a la furia del Atlántico en un pequeño y frágil bote salvavidas? Esta es la pregunta que ha atormentado a generaciones. La teoría de los vapores de alcohol es una de las favoritas y más plausibles. Sostiene que los 1.701 barriles de alcohol industrial en la bodega, al no ser porosos, permitieron que el alcohol se expandiera con el calor. 9 de los barriles se encontraron vacíos. Si el vapor se escapó con un sonido sordo y un olor abrumador, la tripulación, sin saber la causa, podría haber temido una explosión catastrófica e inminente, llevándolos a evacuar apresuradamente. Otras teorías apuntan a fenómenos naturales, impredecibles y violentos. Un maremoto, un temblor submarino repentino común cerca de las Azores, podría haber sacudido el barco violentamente, simulando que se estaba partiendo en dos. El pánico resultante podría haber provocado el abandono, creyendo que el barco se hundía bajo sus pies. Alternativamente, una tromba marina, un tornado sobre el agua, podría haber descendido sobre el barco sin previo aviso. Un evento así habría creado un caos instantáneo, dañando el aparejo, inundando la cubierta y potencialmente arrastrando a la tripulación por la borda antes de que pudieran reaccionar. Y a medida que las explicaciones racionales fallan en encajar todas las piezas, emergen teorías más inquietantes y especulativas. Historias de monstruos marinos emergiendo de las profundidades, o incluso el secuestro por seres de otro mundo, intentan llenar el vacío dejado por la falta de respuestas. Cada una de estas teorías intenta desesperadamente basar lo inexplicable en lo plausible, desde lo científico hasta lo fantástico. Pero cada una, al ser examinada de cerca, falla bajo el peso de la evidencia contradictoria y la frustrante falta de pruebas concluyentes. El barco en sí, intacto y navegable, es el testigo silencioso que refuta casi todas las explicaciones. Al final, el Mary Celeste sigue navegando, no en las aguas del Atlántico, sino en el océano sin fin de la curiosidad humana. Sigue siendo el barco fantasma por excelencia, un misterio perfecto porque está perfectamente vacío de pistas. El destino del capitán Briggs, su familia y su tripulación sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del mar. Son un eco en el vacío, una pregunta susurrada al viento,
una historia sin un acto final. Suscríbete a Archivos Prohibidos para descubrir los misterios que el mundo intentó ocultar. Activa la campana y dime en los comentarios cuál archivo quieres que abramos en el próximo video.